El ataúd estaba cerrado cuando Mateo Vega sintió que su madre iba a borrarlo. La iglesia del Carmen en Puebla olía a azucenas y cera derretida. A incienso. A despedida. Las paredes coloniales de cantera rosa absorbían los murmullos bajos de más de 200 personas que habían venido a despedir a don Roberto Vega. Empresario respetado. Hombre de bien. Padre ejemplar. O eso decían todos. Las flores blancas cubrían cada rincón. Gladiolas. Rosas. Crisantemos. Arreglos enormes con listones dorados que tenían nombres de empresas importantes. De asociaciones civiles. De instituciones que don Roberto había apoyado durante 40 años. El sacerdote estaba frente al altar. Sotana negra. Estola morada. Voz pausada hablando de la vida eterna. De la familia como núcleo sagrado. Del amor que trasciende la muerte. Mateo estaba en la primera fila. Traje negro que había comprado 2 días antes. Corbata que le apretaba el cuello. Manos entrelazadas sobre las rodillas. Intentando despedirse en silencio del hombre que lo había criado. Del único hombre que lo había visto. Que lo había amado. Que había sido padre cuando nadie más quiso serlo. Su madre estaba a su lado. Alicia Vega. Vestida de negro elegante. Velo sobre el rostro. Manos enguantadas sosteniendo un rosario de perlas. La viuda perfecta. La esposa desconsolada. La mujer que todos compadecían. Mateo la conocía mejor. Conocía la frialdad detrás del velo. El cálculo detrás de cada lágrima perfectamente colocada. La crueldad que nadie más veía. Entonces pasó. Alicia se levantó. Despacio. Con la dignidad de quien está acostumbrada a tener la atención de todos. El sacerdote se detuvo a media frase. Algunos murmullos cesaron. Las miradas se volvieron hacia ella. Mateo sintió un escalofrío. Algo malo venía. Lo sabía. Lo sentía en el aire denso de la iglesia. Antes de que continúen, dijo Alicia con voz firme y clara, quiero aclarar algo. El silencio se hizo absoluto. Como si el tiempo se hubiera congelado. Como si el mundo hubiera dejado de respirar. Este muchacho, continuó señalando a Mateo con un gesto sutil pero devastador, no era hijo del difunto. No tiene derecho a estar aquí. Mateo sintió como el aire le abandonaba los pulmones. Como golpe en el estómago. Como caída al vacío. No podía ser real. No podía estar pasando. No ahí. No en el funeral de su padre. No frente a 200 personas. Mi esposo fue un hombre bueno, añadió Alicia con voz que temblaba calculadamente, pero cometió errores. Y uno de ellos fue cargar con alguien que no le correspondía. El murmullo explotó. Suave al principio. Luego más fuerte. Voces susurrando. Cabezas volteándose. Miradas clavándose en Mateo como cuchillos. Él seguía sentado. Inmóvil. Como estatua. Como quien acaba de recibir bala y todavía no siente el dolor. Por respeto al difunto, remató Alicia con la voz más firme, le pido a este joven que se retire. Que nos permita despedir a mi esposo en paz. En familia. Sin la presencia de quien nunca debió estar aquí. Nadie habló. Nadie protestó. Nadie defendió a Mateo. El sacerdote miraba al suelo. Incómodo. Los asistentes miraban hacia otro lado. Algunos con lástima. Otros con curiosidad morbosa. La mayoría con indiferencia. Porque así era. Cuando alguien poderoso hablaba. Cuando alguien con dinero acusaba. Nadie se atrevía a contradecir. Aunque fuera mentira. Aunque fuera cruel. Aunque destruyera a alguien en público. Mateo se puso de pie despacio. Las piernas le temblaban. Sentía que iban a fallar. Que iba a caer. Pero no cayó. Se obligó a mantenerse firme. A caminar. Dio un paso. 2. Hacia el pasillo central. Con la mirada baja.
viendo las baldosas antiguas de la iglesia, sintiendo como cada paso le arrancaba algo más que el duelo. Le arrancaba dignidad, identidad, pertenencia. Todo lo que había construido en 28 años. Todo lo que su padre le había dado. Su madre se lo estaba quitando. Frente a todos. Sin piedad. Sin vergüenza. Caminaba lento. Como condenado hacia el cadalso. Escuchando los murmullos. Las voces. Pobre muchacho. ¡Qué vergüenza! Yo sabía que había algo raro. Nunca se parecieron. Cada palabra era puñalada. Cada susurro era veneno. Mateo apretó los puños. Respiró hondo. Intentó mantener la compostura. No iba a llorar. No ahí. No les iba a dar esa satisfacción. Un momento, dijo una voz desde el fondo de la iglesia. Clara. Firme. Con autoridad que cortó todos los murmullos. Mateo se detuvo. A mitad del pasillo. Giró la cabeza. Un hombre mayor avanzaba. Traje gris impecable. Portafolio de piel en la mano. Lentes de armazón metálico. Era el licenciado Fuentes. El notario de la familia. Mateo lo conocía. Lo había visto en reuniones familiares. En firmas de documentos. Era hombre serio. Respetado. Incorruptible. Avanzó sosteniendo una carpeta gruesa. Sellada. Con el escudo notarial visible. El difunto dejó instrucciones muy claras, anunció con voz que resonó en toda la iglesia, y pidió expresamente que se leyeran si alguien. Hizo una pausa significativa. Si alguien intentaba negar a su hijo en público. Alicia se giró. Rígida. La máscara de dolor se resquebrajó por un segundo. Mostró algo más. Miedo. Rabia. Pánico. Aquí está el reconocimiento legal, continuó el notario abriendo la carpeta, firmado ante mí hace 10 años. Registrado en el registro civil. Y acompañado de pruebas genéticas que no dejan lugar a dudas. Mateo Vega es hijo biológico de Roberto Vega González. El murmullo se convirtió en estruendo. Voces elevándose. Sorpresa. Shock. Confusión. El sacerdote levantó la vista. Los asistentes se inclinaban hacia adelante. Queriendo ver. Queriendo saber. Queriendo entender qué estaba pasando. Además, añadió el licenciado Fuentes sacando un pequeño dispositivo de audio, el señor Vega dejó un mensaje grabado. Expresamente para ser reproducido en caso de que su esposa intentara hacer exactamente lo que acaba de hacer. El notario conectó el dispositivo a los altavoces de la iglesia. Hubo un momento de silencio. Un clic. Y entonces la voz de don Roberto llenó el espacio sagrado. Profunda. Tranquila. Inconfundible. Si estás escuchando esto, dijo la voz, es porque ella volvió a hacer lo único que sabe hacer. Mentir. Alicia se llevó la mano al pecho. Como si le doliera. Como si las palabras de su esposo muerto fueran flechas. Mateo se quedó paralizado. Era la voz de su padre. Su padre muerto. Hablando desde más allá. Defendiéndolo. Este hijo, continuó la grabación, fue el único que se quedó. El único que no me abandonó cuando enfermé. El único que me cuidó sin esperar nada a cambio. Y por eso. Por amor. Por justicia. Por todo lo que él es y representa. Es el único heredero de mi nombre. De mis bienes. Y de mi verdad. El sacerdote bajó la cabeza. Algunos asistentes se llevaron las manos a la boca. Otros murmuraban oraciones. Alicia seguía de pie. Inmóvil. Como si se hubiera convertido en piedra. Mateo sintió lágrimas quemar sus ojos. No de tristeza. De validación. De justicia. De todo lo que había esperado escuchar durante 28 años. Toda mi vida creí que debía demostrar que pertenecía, dijo Mateo finalmente. Su voz salió firme. Clara.
Sin temblor. Hoy entendí que nunca tuve que pedir permiso. Las miradas se volvieron hacia él. Ya no con lástima. Con respeto. Con curiosidad diferente. No salió de la iglesia. Se quedó. Se regresó a la primera fila. Se sentó. En el lugar que le correspondía. El lugar que su padre le había dejado. Porque ese día no enterró solo a un padre. Enterró una mentira. Y delante de todos. De la iglesia llena. De Dios mismo. Renació con su nombre completo. Pero esta historia no empezó ahí. No empezó con la humillación pública ni con la vindicación dramática. Empezó 28 años atrás. En una casa de adobe y tejas de barro en las afueras de Puebla. Con un niño recién nacido que llegó a un matrimonio ya roto. Mateo nació en septiembre. En temporada de lluvias. Su madre siempre decía que por eso era tan melancólico. Tan sensible. Tan inadecuado para el mundo real. Don Roberto tenía 42 años cuando Mateo nació. Alicia 35. Llevaban casados 18 años. Sin hijos. Años de tratamientos. De médicos. De esperanzas rotas. Alicia no podía tener hijos. Los doctores lo habían confirmado. Y en una sociedad donde la maternidad definía a una mujer. Donde no tener hijos era fracaso. Alicia vivía con esa vergüenza. Con esa insuficiencia. Con esa marca invisible que la perseguía en cada reunión familiar. En cada bautizo al que asistía. En cada embarazo de sus amigas. Don Roberto nunca la culpó. La amó de todas formas. O intentó amarla. Pero algo en Alicia se había endurecido. Se había vuelto frío. Resentido. Como metal que se enfría después del fuego. Nunca volvió a ser la mujer que él había conocido. Y entonces llegó Mateo. De la forma más inesperada. Don Roberto nunca habló de los detalles. Pero los rumores corrían. Que había sido una aventura. Que la madre de Mateo era una empleada joven de una de sus empresas. Que había muerto en el parto. Que don Roberto tuvo que decidir. Entregar al bebé a un orfanato. O llevarlo a casa. Y don Roberto eligió casa. Eligió ser padre. Eligió amar a ese niño aunque el mundo lo juzgara. Aunque su matrimonio se fracturara más. Aunque Alicia nunca lo perdonara. Llegó con el bebé envuelto en una cobija azul. Ojos enormes. Puños cerrados. Llorando con pulmones fuertes. Lo puso en los brazos de Alicia. Es nuestro hijo, dijo simplemente. Vamos a criarlo. Vamos a amarlo. Vamos a darle familia. Alicia lo miró. No al bebé. A su esposo. Y en sus ojos había algo muerto. Algo que nunca volvería a vivir. Está bien, dijo finalmente. Pero no esperes que yo lo quiera. Don Roberto asintió. Tristeza en su rostro. Sabiendo que estaba condenando a ese niño a crecer sin amor materno. Pero pensando que era mejor eso que nada. Que al menos tendría padre. Que al menos tendría nombre. Que al menos tendría oportunidad. No sabía que ese nombre se convertiría en campo de batalla. Que esa oportunidad vendría con precio imposible de pagar. Que ese amor paterno tendría que compensar el vacío materno que ningún amor puede llenar completamente. Mateo creció en esa casa. Grande. Colonial. Con patio central y fuente de cantera. Con habitaciones frescas y techos altos. Con todo lo que el dinero podía comprar. Excepto amor de madre. Alicia lo cuidaba. Le daba de comer. Le lavaba la ropa. Le compraba zapatos cuando los necesitaba. Cumplía con las obligaciones básicas. Pero nunca lo abrazaba. Nunca le decía palabras cariñosas. Nunca lo miraba con ternura. Era como vivir con fantasma. Con presencia fría que pasaba por tu lado sin verte realmente. Sin tocarte. Sin reconocerte. Don Roberto compensaba. Llegaba del trabajo temprano.
Jugaba con Mateo en el patio. Le enseñaba a leer, a escribir, a contar. Le contaba historias antes de dormir. De héroes mexicanos. De revolucionarios. De hombres que se levantaban cuando el mundo los tumbaba. Eres mi hijo, le decía todas las noches, y te amo más que a nada en este mundo. Mateo se aferraba a esas palabras. Como a salvavidas. Como a verdad fundamental en mundo de mentiras. Porque en la escuela los niños preguntaban: ¿por qué tu mamá nunca va a los festivales? ¿Por qué nunca te abraza cuando te deja? ¿Por qué te mira así? Mateo no tenía respuestas. Solo sabía que algo estaba roto. Que no era normal. Que otros niños tenían madres que los besaban. Que los abrazaban. Que los veían con amor. Y él no. Él tenía padre maravilloso. Pero tenía hueco donde debía estar el amor materno. Y ese hueco dolía. Más de lo que un niño podía expresar con palabras. Cuando Mateo tenía 8 años pasó algo. Algo que cambió todo. Estaban en la cocina. Alicia preparando caldo de pollo. Mateo haciendo tarea en la mesa. Don Roberto todavía no llegaba del trabajo. Mateo preguntó algo inocente. «Mamá, ¿me quieres?» Alicia se detuvo. Cuchillo en mano. Zanahoria a medio cortar. Se giró lentamente. Lo miró. Y por primera vez en 8 años le habló con completa honestidad. «No», dijo. «No te quiero. Nunca te he querido. Y nunca lo haré. Eres el recordatorio viviente de que mi esposo me fue infiel. De que otra mujer le dio lo que yo nunca pude. Un hijo. Y cada vez que te veo siento asco. Siento rabia. Siento todo lo que perdí por tu existencia». Mateo se quedó congelado. 8 años. Solo 8 años. Y esas palabras lo marcaron para siempre. Se grabaron en su alma como hierro caliente en piel. No lloró. No preguntó más. Solo asintió. Y algo en él se cerró ese día. La esperanza. La ilusión de que algún día su madre lo amaría. Esa ilusión murió. Y en su lugar creció algo diferente. Resignación. Aceptación dolorosa de que hay amores que nunca llegarán. Que hay personas que nunca te van a querer. No importa qué hagas. No importa cómo seas. Simplemente no pueden. O no quieren. Y tienes que vivir con eso. De alguna manera. Tienes que construir vida alrededor de ese vacío. Como construir casa alrededor de cráter. Es posible. Pero nunca será completa. Nunca será perfecta. Siempre habrá ese hueco. Ese espacio donde debió haber amor y solo hay silencio. Don Roberto nunca supo de esa conversación. Mateo no se lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué podía hacer su padre? ¿Divorciarse? ¿Pelear con su esposa? ¿Obligarla a amar? No se puede obligar el amor. No se puede forzar el afecto. Y Mateo, con sabiduría de niño herido, entendió que algunos secretos es mejor guardarlos. Que algunas verdades solo causan más dolor. Así que siguió viviendo. Yendo a la escuela. Sacando buenas calificaciones. Siendo hijo ejemplar para su padre. Invisible para su madre. Creció callado. Observador. Leyendo libros. Dibujando en cuadernos. Encontrando refugio en mundos imaginarios donde las madres amaban a sus hijos. Donde las familias eran completas. Donde nadie tenía que demostrar que merecía existir. En la secundaria otros niños tenían novias. Fiestas. Amigos. Mateo tenía pocos amigos. No porque fuera antipático. Sino porque llevaba tanta tristeza que la gente la sentía. Como aura. Como algo tangible que mantenía a otros a distancia. Además Alicia nunca lo dejaba ir a fiestas. Nunca lo dejaba quedarse a dormir en casa de amigos. Decía que era por seguridad. Pero Mateo sabía la verdad. Era control. Era forma de castigarlo.
De limitarlo. De recordarle que no era realmente parte de la familia. Que estaba ahí por caridad. Por obligación. No por amor. Don Roberto intentaba compensar. Llevaba a Mateo a viajes. Los dos solos. A la playa de Veracruz. A las pirámides de Teotihuacán. A Oaxaca a comer mole y ver alebrijes. Eran momentos perfectos. Padre e hijo. Sin la presencia fría de Alicia. Sin el peso de su rechazo. En esos viajes Mateo podía respirar. Podía ser el mismo. Podía reír sin sentir culpa. Don Roberto le hablaba de la vida. Del trabajo. De cómo ser hombre de bien. No te dejes definir por lo que otros piensan de ti, le decía. Ni siquiera por lo que tu madre piensa. Tú vales. No por apellido. No por sangre. Sino por quién eres. Por tu corazón. Por tus acciones. Eso es lo que importa. Mateo intentaba creerle. Pero era difícil. Cuando vives con alguien que te rechaza todos los días. Que te mira como error. Como mancha. Es difícil creer que vales. Es difícil construir autoestima sobre base de rechazo materno. Porque el amor de madre es fundación. Y cuando falta. Cuando es reemplazado por desprecio. Toda la estructura se vuelve inestable. Te pasas la vida compensando. Intentando llenar ese vacío. Buscando validación en lugares equivocados. En personas que nunca podrán darte lo que tu madre no te dio. Y es trampa cruel. Porque nadie puede reemplazar ese amor. Nadie. Ni siquiera el mejor padre del mundo. Porque el amor paterno, aunque hermoso y necesario, no llena el hueco que deja el amor materno ausente. Son diferentes. Y ambos son necesarios. Y cuando falta uno, te pasas la vida cojeando. Caminando con una pierna más corta. Intentando equilibrar lo imposible de equilibrar. Mateo terminó la preparatoria. Don Roberto quería que fuera a la universidad. Que estudiara. Que se hiciera profesionista. Alicia no opinaba. No le importaba. Mateo eligió arquitectura. En la Universidad Autónoma de Puebla. Se mudó a un departamento pequeño cerca del campus. Fue la primera vez que vivió lejos de su madre. Y fue liberación. Como quitarse piedra del pecho. Como respirar después de estar bajo agua. No tener que ver su cara todos los días. No tener que sentir su desprecio. No tener que caminar en puntas alrededor de su indiferencia. Era libertad. Gloriosa y triste a la vez. Porque también significaba que la relación estaba muerta. Que no había esperanza. Que el distanciamiento era mejor que la proximidad. Don Roberto visitaba seguido. Traía comida. Dinero. Cariño. Se sentaban a comer tacos en puestos callejeros. Tamales de chipilín. Semitas poblanas. Conversaban de todo. De arquitectura. De la vida. De mujeres. Sí. Don Roberto le preguntaba. ¿Hay alguna muchacha especial? Mateo se sonrojaba. Había una. Se llamaba Elena. Estudiaba diseño. Cabello negro largo. Ojos que sonreían. Risa que iluminaba habitaciones. Se habían conocido en un proyecto conjunto. Habían conectado. Se gustaban. Salían a cafés. A cines. A caminar por el Zócalo. Elena era diferente. No preguntaba mucho sobre su familia. No presionaba. Solo estaba ahí. Presente. Amorosa. Y Mateo se estaba enamorando. Despacio. Con miedo. Porque cuando creces sin amor materno aprendes a desconfiar del amor. Aprendes a esperar el rechazo. Aprendes que la gente se va. Que prometen y no cumplen. Que dicen te amo pero no lo sienten. Así que Mateo amaba a Elena con cautela. Con manos temblorosas. Listo para que ella descubriera que él no era suficiente. Que tenía demasiado equipaje.
Demasiadas heridas. Demasiado vacío. Pero Elena se quedó. Semanas. Meses. Un año. Y lentamente Mateo empezó a creer. A confiar. A abrir su corazón guardado por tanto tiempo. La conoció don Roberto. En una comida familiar. En un restaurante bonito del centro. Don Roberto la adoró inmediatamente. Era imposible no adorar a Elena. Era luz. Era alegría. Era todo lo que Mateo necesitaba. Alicia fue también. Porque don Roberto insistió. Fue la primera vez que Mateo llevaba novia a conocer a su familia. Alicia fue educada con Elena. Fría pero educada. Le hizo preguntas. Sobre su familia. Su carrera. Sus planes. Elena respondió con gracia. Con naturalidad. Sin intimidarse. Al final de la comida Alicia se levantó para ir al baño. Elena la siguió. Cortesía femenina. Fueron juntas. Mateo no supo qué pasó ahí. Elena nunca le contó con detalle. Solo que cuando regresaron Elena estaba pálida. Quieta. Como si hubiera visto fantasma. La comida terminó. Se despidieron. En el auto camino a casa Elena finalmente habló. Tu madre me dijo algo, murmuró. Mateo sintió miedo. ¿Qué te dijo? Elena lo miró. Los ojos tristes. Me dijo que no te amara demasiado. Que no vales la pena. Que eres hijo bastardo. Que tu verdadera madre era una cualquiera. Y que tú llevas esa sangre. Que vas a traicionar. A abandonar. Que es lo único que saben hacer los hijos de mujeres así. Mateo sintió rabia. Vergüenza. Dolor. Todo junto. Lo siento, dijo. No debí llevarte. No debí. Elena le tomó la mano. No te disculpes. No es tu culpa. Tu madre está rota. Herida. Y hiere a otros. Pero yo no la creo. Te conozco. Sé quién eres. Y te amo. A pesar de ella. A pesar de todo. Mateo lloró. Por primera vez en años. Lloró en los brazos de Elena. Y supo que la amaba. Que iba a casarse con ella. Que iban a construir familia diferente. Familia donde el amor no venía con condiciones. Donde ser suficiente no era lucha diaria. Donde nadie tenía que demostrar que merecía existir. Se casaron 2 años después. Boda pequeña. En una capilla antigua de Cholula. Con vista a los volcanes. 50 invitados. Familia de Elena. Amigos. Don Roberto como padrino. Alicia fue. Sentada al fondo. Vestida de gris. Inexpresiva. No dio discurso. No brindó. Solo estuvo ahí. Física pero ausente. Como siempre. Don Roberto dio el discurso. Lloró. Habló de su hijo. De lo orgulloso que estaba. De cómo Mateo era el mejor hombre que conocía. De cómo Elena era bendición. Regalo. Respuesta a oraciones que don Roberto había hecho durante años. Que su hijo encontrara amor verdadero. Que sanara. Que fuera feliz. Mateo y Elena se mudaron a un departamento en Puebla. Pequeño pero acogedor. Con balcón que daba a la calle. Desde donde veían atardeceres naranjas sobre cúpulas de iglesias. Construyeron su vida. Despacio. Con amor. Con intención. Elena abrió su estudio de diseño. Mateo trabajaba en firma de arquitectura. Eran felices. Simple pero profundamente felices. Visitaban a don Roberto cada semana. Comían con él. Conversaban. Reían. Alicia nunca iba a esas comidas. Siempre tenía excusa. Junta. Compromiso. Dolor de cabeza. Era obvio. No quería ver a Mateo. No quería fingir.
Y honestamente Mateo prefería así. Prefería la ausencia honesta que la presencia envenenada. Al menos así no tenía que pretender. No tenía que actuar como si tuviera madre. Porque no la tenía. Tenía mujer que compartía casa con su padre. Nada más. Y había paz en aceptar eso. En dejar de luchar. En dejar de esperar. En dejar ir la fantasía de que algún día ella lo amaría. Esa fantasía estaba muerta. Y estaba bien. Tenía a don Roberto. Tenía a Elena. Tenía amor. Diferente del que imaginó de niño. Pero real. Y suficiente. Cuando Mateo tenía 27 años, don Roberto se enfermó. Empezó con cansancio. Luego dolor. Luego visitas al médico. Estudios. Análisis. Diagnóstico que cayó como martillo. Cáncer de páncreas. Avanzado. Agresivo. Los doctores dieron meses. 6 si tenía suerte. 3 si no. Don Roberto lo tomó con calma. Con la dignidad de quien ha vivido bien. De quien no tiene arrepentimientos. Bueno, dijo a Mateo con sonrisa triste, supongo que es mi turno. Todos tenemos uno. Mateo no pudo hablar. El nudo en la garganta era muy grande. Su padre. El único que lo había amado incondicionalmente. Se estaba muriendo. Y no había nada que hacer. Nada que pudiera detenerlo. Solo esperar. Y estar ahí. Y amar lo más posible en el tiempo que quedaba. Se mudó de regreso a la casa. Temporalmente. Para cuidar a su padre. Elena entendió. Es tu papá, dijo. Tienes que estar ahí. Yo estaré bien. Ve. Cuídalo. Ámalo. Mateo llegó con maleta. Don Roberto ya estaba en cama la mayor parte del día. Más delgado. Más pálido. Pero con ojos que seguían brillando con vida. Con amor. Con todo lo que era. Alicia seguía ahí. Cumpliendo deber de esposa. Llevándole medicinas. Comida. Pero sin ternura. Sin amor real. Solo obligación. Y don Roberto lo sabía. Una noche cuando Mateo le daba de comer caldo le dijo algo. Hijo, necesito que sepas algo. Mateo se detuvo. Escuchó. Cuando yo no esté, continuó don Roberto, tu madre va a intentar borrarte. Va a decir que no eres mi hijo. Que no tienes derecho a nada. A mi apellido. A mi herencia. A mi memoria. Mateo empezó a protestar, pero don Roberto levantó la mano. Déjame terminar. Ya me preparé para eso. Tengo documentos. Pruebas. Un testamento que no puede ser cuestionado. Y un mensaje. Para cuando ella intente hacer lo que sé que va a hacer. Porque la conozco. 32 años de matrimonio me enseñaron quién es. Y sé que no puede evitarlo. El rencor la consume. Pero no va a ganarte. No esta vez. No nunca más. Mateo cuidó a su padre durante 4 meses. Día y noche. Bañándolo cuando ya no podía hacerlo solo. Cambiándole sábanas. Leyéndole libros. Contándole historias. Viendo películas viejas en la laptop. Riendo de chistes que habían compartido desde que Mateo era niño. Fueron meses dolorosos. Pero también hermosos. Porque don Roberto no se rindió. No se amargó. No maldijo su suerte. Solo amó. Hasta el final. Amó a su hijo. Le dijo 1000 veces te amo. Te amo. Eres mi orgullo. Mi alegría. Mi mejor logro. Mateo guardó cada palabra. Las archivó en su corazón. Porque sabía que pronto serían todo lo que tendría. Solo recuerdos. Solo palabras dichas. Solo amor que tuvo que terminar. Alicia nunca entró al cuarto. Nunca se sentó con su esposo muriendo. Decía que no podía verlo así. Que era muy doloroso.
Pero Mateo sabía la verdad. No era dolor. Era indiferencia. Nunca lo amó realmente. O tal vez lo amó antes. Antes de la infertilidad. Antes del resentimiento. Antes de Mateo. Y ese amor murió. Enterrado bajo años de amargura. De celos. De odio dirigido a niño inocente. Don Roberto murió en septiembre. Como había nacido Mateo. En temporada de lluvias. Una tarde mientras llovía suave sobre los techos de barro. Mateo estaba junto a él. Sosteniendo su mano. Don Roberto abrió los ojos una última vez. Sonrió. Mi hijo hermoso, susurró. Gracias por amarme. Gracias por quedarte. Gracias por ser exactamente quien eres. Y murió. Tranquilo. En paz. Amado hasta el último segundo. Mateo lloró sobre el cuerpo de su padre. Lloró todo el dolor guardado. Todo el amor sin recipiente. Todo el duelo anticipado que se convierte en duelo real. Elena llegó. Lo abrazó. Lloró con él. Alicia entró al cuarto. Miró el cuerpo. Sin lágrimas. Sin emoción visible. Llama a la funeraria, dijo simplemente. Y se fue. El velorio fue 2 días después. En la iglesia del Carmen. Grande. Hermosa. Colonial. Flores blancas por todas partes. Cientos de personas. Don Roberto era querido. Respetado. Todos venían a despedirse. Mateo recibía condolencias. Gracias. Sí, fue buen hombre. Sí, lo voy a extrañar. Respuestas automáticas. Mientras su corazón sangraba. Alicia estaba impecable. Vestida de luto. Recibiendo abrazos. Lágrimas perfectamente colocadas. La viuda desconsolada. Mateo la miraba y sentía náusea. Porque era mentira. Todo era mentira. Pero no dijo nada. Era el funeral de su padre. No iba a causar escena. No iba a arruinar la despedida. Iba a ser digno. Como su padre le había enseñado. La misa empezó. El sacerdote habló. De don Roberto. De su vida. De su legado. Mateo escuchaba a medias. Pensando en recuerdos. En viajes. En conversaciones. En todas las formas en que su padre lo había amado. Y entonces Alicia se levantó. Y dijo las palabras. Las palabras que destrozaron todo. Que lo humillaron públicamente. Que intentaron borrarlo. Este muchacho no era hijo del difunto. No tiene derecho a estar aquí. Y Mateo sintió todo. Dolor. Vergüenza. Rabia. Pero también algo más. Algo extraño. Alivio. Porque finalmente la máscara había caído. Finalmente todos veían lo que él había vivido. La crueldad. El rechazo. La mentira. Ya no era secreto. Ya no era invisible. Era público. Y aunque dolía, también liberaba. Porque la verdad, aunque brutal, es mejor que mentira hermosa. Siempre. Cuando el notario apareció. Cuando sacó los documentos. Cuando reprodujo la voz de don Roberto. Mateo sintió vindicación. No por orgullo. No por venganza. Sino por validación. Su padre lo había protegido. Hasta después de muerto. Había anticipado la crueldad de Alicia. Y había dejado verdad indestructible. Documentos que no podían negarse. Grabación que no podía borrarse. Amor que trascendía la muerte. Este hijo fue el único que se quedó. El único que no me abandonó. El único heredero de mi nombre. Mateo lloró. Lágrimas que ya no podía contener. Pero no de tristeza. De gratitud. De amor. De todo lo que su padre había sido. Los murmullos llenaron la iglesia. Algunos miraban a Alicia con desaprobación.
Otros con lástima. Ella seguía de pie. Rígida. La máscara completamente rota ahora. Mostrando lo que realmente era. Mujer amargada. Rota. Incapaz de amar más allá de sí misma. El sacerdote tosió. Incómodo. Creo que es momento de continuar, dijo suavemente. Con la despedida. Con respeto a don Roberto. Mateo regresó a su lugar. Primera fila. Al lado de Elena, que había llegado corriendo cuando alguien le avisó lo que estaba pasando. Ella tomó su mano. Apretó fuerte. Estoy aquí, susurró. Siempre estoy aquí. Alicia no se movió. Se quedó de pie. Sola. Nadie la consoló. Nadie se acercó. Porque todos habían visto. Habían escuchado. Habían entendido. Finalmente habían visto la verdad. Y esa verdad la dejaba expuesta. Desnuda. Sin defensa. Sin máscaras que la protegieran. La misa continuó. El ataúd fue cerrado. Llevado afuera. Al coche fúnebre. Camino al cementerio. Mateo caminó detrás. Con Elena. Con amigos. Con gente que lo abrazaba. Que le decía lo siento. Tu padre estaba orgulloso de ti. Era obvio. Todos lo sabíamos. Cada palabra era bálsamo. Cada abrazo sanaba un poco. Cada reconocimiento construía sobre las ruinas de la humillación. En el cementerio bajaron el ataúd. Tierra sobre madera. Flores sobre tierra. Último adiós. Mateo se arrodilló junto a la tumba. Puso la mano sobre la madera fría. Gracias, papá, susurró. Gracias por amarme. Gracias por defenderme. Gracias por ser mi padre cuando nadie más quiso serlo. Voy a vivir bien. Voy a amar bien. Voy a ser hombre de bien. Como me enseñaste. Te prometo. Y sintió. No sabría explicar cómo. Pero sintió presencia. Paz. Como si su padre estuviera ahí. Diciendo: está bien, hijo. Estás bien. Vas a estar bien. Se levantó. Elena lo esperaba. Caminaron juntos hacia el auto. Alicia ya se había ido. Temprano. Sola. Sin despedirse de nadie. Sin ver el entierro. Huyendo de la vergüenza que ella misma había causado. Mateo no la buscó. No la siguió. Ya no tenía nada que decirle. Ya no había relación que salvar. Porque nunca la hubo realmente. Solo había sido él intentando ganar amor imposible de ganar. Y ahora. Ahora la dejaba ir. No con odio. No con rabia. Sino con indiferencia. Con liberación de quien finalmente entiende que no puede forzar a alguien a amarte. Y que está bien. Está bien ser libre de esa lucha. Está bien dejar de pelear batallas perdidas. Está bien soltar. Días después el notario lo citó. A Mateo y a Alicia. Para lectura formal del testamento. Oficina elegante. Escritorio de caoba. Alicia llegó con abogado. Preparada para pelear. Mateo llegó solo. Con Elena esperando afuera. El licenciado Fuentes leyó. Todo. Cada detalle. Don Roberto había dejado todo a Mateo. La casa. Las empresas. Las cuentas. Todo. A Alicia le dejó pensión vitalicia. Cantidad generosa. Para que viviera cómodamente. Pero nada más. Ni propiedades. Ni control. Nada. Alicia protestó. Su abogado también. Esto no es legal, gritó. Soy su esposa. Tengo derechos. El notario sacó más documentos. Separación de bienes, leyó, firmada hace 15 años. Don Roberto protegió su patrimonio. Legalmente. Todo en orden. Todo válido. Además dejó carta. Para usted, señora Vega. Le entregó sobre cerrado.
Alicia lo abrió con manos temblorosas. Leyó. Su cara cambió. De rabia a shock. A algo parecido a dolor. O remordimiento. O tal vez solo miedo de lo que la gente pensaría. No compartió la carta. Solo la guardó. Se levantó. Se fue. Sin decir palabra. Su abogado la siguió. Confundido. Derrotado. Mateo se quedó. El notario le sonrió. Tu padre era hombre sabio, dijo. Sabía exactamente qué pasaría. Y se preparó. No solo por ti. Por tu madre también. Aunque no lo creas. Le dejó suficiente para vivir. Para no depender de nadie. Eso también es amor. Amor complicado. Pero amor. Mateo asintió. Entendiendo. Su padre había sido justo. Hasta con quien no lo merecía. Había protegido a Mateo. Pero no había destruido a Alicia. Solo la había limitado. Puesto límites. Dicho hasta aquí. No más. No más daño. No más control. No más poder sobre hijo que nunca amaste. Mateo salió de la oficina. Elena lo esperaba. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Está todo bien, respondió Mateo. Todo está finalmente bien. Fueron a comer. A un restaurante pequeño. Con mole poblano y tortillas hechas a mano. Conversaron. De futuro. De qué harían con la herencia. Con las empresas. Mateo decidió venderlas. No quería ser empresario. Quería ser arquitecto. Quería construir. Crear. Hacer cosas hermosas. El dinero de la venta les daría libertad. Para vivir. Para viajar. Para crear familias sin presiones. Para ser felices. Felices de verdad. Sin sombras del pasado. Sin peso de expectativas. Sin luchar por amor que nunca llegó. Solo siendo ellos. Elena y Mateo. Construyendo vida nueva sobre fundación de amor real. De elección. De compromiso. De todo lo bueno que existe cuando dos personas se eligen. Se aman. Se sostienen. A pesar y a través de todo. Alicia se mudó. A departamento en otra parte de la ciudad. Mateo no la visitó. Ella no lo buscó. Fue separación limpia. Necesaria. Saludable. Años después Mateo supo que ella se había enfermado. Diabetes. Luego complicaciones. Estaba sola. Sin amigos reales. Sin familia que la visitara. Solo enfermeras pagadas. Mateo consideró ir. Elena le dijo: es tu decisión. No te voy a juzgar. Ni si vas ni si no vas. Mateo pensó días. Semanas. Finalmente decidió ir. Una tarde de octubre. Tocó la puerta del departamento. Una enfermera abrió. Pasó. Alicia estaba en cama. Más delgada. Más vieja. Más pequeña de lo que recordaba. Lo vio entrar. Los ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, susurró. ¿Viniste? Mateo se sentó en la silla junto a la cama. No dijo nada. Solo esperó. Alicia lloró. Con sollozos entrecortados. Perdóname, dijo finalmente. Sé que no merezco perdón. Sé que fui monstruo. Pero necesito que sepas. Necesito que entiendas. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Fue mía. Toda mía. Estaba rota. Y rompía todos a mi alrededor. Especialmente a ti. Y lo siento. Aunque es tarde. Aunque no significa nada. Lo siento. Mateo la escuchó. Sintió algo. No sabía qué. No era perdón. No todavía. Tal vez nunca. Pero era cierre. Era final. Era puerta cerrándose suave en lugar de azotarse.
Gracias por decirlo, respondió finalmente. No sé si puedo perdonarte. El daño fue demasiado. Demasiado profundo. Demasiado largo. Pero te agradezco las palabras. Y te deseo paz. Eso es todo lo que puedo dar. Alicia asintió. Es más de lo que merezco. Mateo se levantó. Caminó hacia la puerta. Alicia lo llamó. Una última cosa. Mateo se detuvo. Tu padre te amó más que a nada. Más que a mí. Y tenía razón. Eras digno de ese amor. Siempre lo fuiste. Mateo no volteó. Solo asintió. Y salió. Cerró la puerta despacio. Y mientras caminaba por el pasillo sintió algo soltarse. Algo pesado que llevaba desde niño. Finalmente soltándose. No completamente. Tal vez nunca completamente. Pero suficiente. Suficiente para respirar mejor. Para caminar más ligero. Para vivir más libre. Hoy Mateo tiene 35 años. 8 años desde la muerte de su padre. Desde el velorio. Desde la humillación pública. Desde la vindicación. Vive en casa pequeña en las afueras de Puebla. Diseñada por él. Construida con sus manos y dinero ganado honestamente. Tiene estudio de arquitectura. Pequeño pero respetado. Hace casas para familias. Casas con amor. Con luz. Con espacios donde niños pueden crecer felices. Es su forma de sanar. De construir lo que nunca tuvo. De darle a otros lo que le faltó. Elena y él tienen 2 hijos. Sofía de 5. Roberto de 3. Nombrado por su abuelo. Los ama con ferocidad. Con presencia. Con todo lo que es. Les dice te amo todos los días. Los abraza. Los ve. Se asegura de que nunca duden de que son amados. Que pertenecen. Que son suficientes. Alicia murió hace 2 años. Mateo fue al funeral. No lloró. Pero estuvo ahí. Por respeto. Por cierre final. Por decir adiós a mujer que lo tuvo en su casa pero nunca en su corazón. La enterraron junto a don Roberto. Ironía cruel o tal vez justicia. Juntos en muerte como nunca estuvieron en vida. Mateo visita la tumba de su padre cada mes. Lleva flores. Limpia la lápida. Se sienta. Conversa. Cuenta de Sofía y Roberto. De proyectos nuevos. De vida que construyó. De felicidad que encontró. Y siempre termina igual. Gracias papá. Por todo. Por amarme cuando nadie más lo hizo. Por defenderme hasta después de muerto. Por enseñarme que familia es más que sangre. Es elección. Es acción. Es amor incondicional. Eso me diste. Y eso les doy a mis hijos. Tu legado vive. No en dinero. No en empresas. En amor. Y eso es mejor que cualquier herencia. Si esta historia te tocó. Si sentiste algo. Si te viste reflejado. Quiero que sepas algo importante. No todo el mundo va a amarte. Y está bien. No es tu culpa. No es tu responsabilidad. No es tu fracaso. Algunas personas están tan rotas que no pueden amar. Tan llenas de dolor que solo pueden causar dolor. Tan perdidas que no pueden ver. Y cuando eres el objetivo de ese rechazo. Cuando eres el hijo no amado. El hermano olvidado. El familiar rechazado. Duele. Duele más de lo que palabras pueden expresar. Pero no te define. No determina tu valor. No dice nada sobre quién eres. Solo dice algo sobre quién ellos son. Sobre sus heridas. Sus miedos. Sus limitaciones. No las tuyas. Tú vales. Conocen su amor. Conocen su aprobación. Conocen su presencia. Vales porque existes. Porque respiras. Porque eres humano con corazón que late.
Y ese corazón merece amor. Amor real. No tienes que ganarlo. No tienes que demostrarlo. No tienes que pelear por él. El amor verdadero se da libremente. Se ofrece sin condiciones. Y existe. Aunque no vino de donde esperabas. Existe en otros lugares. En otras personas. En familia elegida. En amigos que se vuelven hermanos. En parejas que te eligen diariamente. En hijos que amas con todo lo que eres. Ahí está el amor. Y es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Así que suelta. Suelta la lucha por amor imposible. Suelta la esperanza de que cambien. Suelta el dolor que no te corresponde cargar. Y abre tus manos. Tu corazón. Tu vida. Al amor que sí existe. Al amor que sí te ve. Al amor que sí te elige. Y cuando lo encuentres. Cuando finalmente lo tengas. Vas a entender. Vas a entender que no necesitabas el amor que te negaron. Porque el amor que encontraste es mejor. Es real. Es tuyo. Y nadie puede quitártelo. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir escuchando historias que tocan el alma, que te hacen sentir, que te recuerdan que no estás solo en tus luchas, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Subimos videos nuevos todos los días. Historias reales de personas reales. De dolor que se transforma. De heridas que sanan. De amor que vence. Porque todos necesitamos recordar que nuestras batallas importan. Que nuestro dolor es válido. Que nuestra sanación es posible. Así que suscríbete. Activa la campanita. Comparte con alguien que necesite escuchar esto. Y recuerda. Tu historia no termina con el rechazo. Tu historia apenas está comenzando. Y va a ser hermosa. Diferente de lo que planeaste tal vez. Pero hermosa. Porque será tuya. Auténticamente tuya. Construida con tu amor. Tu verdad. Tu elección. Y eso es lo único que realmente importa. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces cuídate mucho. Ámate. Y recuerda siempre. Vales. Siempre valiste. Y siempre valdrás. No importa quién no pudo verlo. Tú lo sabes. Y eso es suficiente.